Buenos días, hermanos. La palabra de Dios dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Gracias, hermano Juan. Tres principios que hemos considerado insistentemente en los últimos mensajes han sido: primero, la voluntad de Dios es nuestra santificación. No hay duda ni hay que pedir la voluntad de Dios para saberlo. Está claramente establecido en 1 Tesalonicenses 4:3 con esos términos. La voluntad de Dios es vuestra santificación. No hay duda. Segundo, la santificación es un proceso que solo es posible en los que han recibido a Cristo como su Salvador. Y por lo tanto están en Cristo, conforme a las Escrituras, por lo cual el Padre ya los ve santos a través de la santidad de Cristo. Eso es estar en Cristo. Y tercero, para que el proceso de la santificación aquí bajo el sol, en la tierra, en nuestro caminar diario, pueda ser efectivo en la vida diaria, hemos sido dotados de varios regalos, de varios elementos. Eso lo vimos el domingo pasado, que nos permiten la purificación, nos permiten fortalecernos y mantener la pureza que el Señor exige a su pueblo. Estos elementos son la palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia, nuestras palabras, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y el poder del Espíritu Santo. Sin estos elementos es imposible mantener una vida práctica separado del pecado. Y también consideramos un cuarto factor en el proceso, pues un cristiano no solo debe buscar la pureza, la limpieza en la palabra de Dios y en la oración diaria, confesando sus pecados, lo cual es indispensable. No solo debe ocupar el poder puesto a su disposición, sino que también debe buscar la manera de andar, de actuar en el día a día, buscando esa pureza. Estamos hablando aquí de la obediencia en gran parte. Buscando esta separación santa en todo lo que hacen, en todo lo que dicen, en todo lo que piensan. Obviamente con el poder que el Espíritu Santo otorga, porque no hay poder en nosotros para poder vivir esta vida de santidad. Hay una disposición a buscar la voluntad del Señor. No solamente esto no es pasivo. Hoy día en esta tercera incursión en el tema, quiero invitarles a profundizar en una, como se dice hoy día, se ha usado mucho el término, en una arista de este tema, en un aspecto de este cuarto factor que hemos llamado la diligencia del creyente. Y a lo que me refiero, es a la separación práctica del mundo, la separación práctica del mundo, algo muy difícil. Y concluiremos considerando hoy día, para terminar este tema, lo que nos espera cuando ya estemos en la presencia del Señor en su venida.
La diligencia o la prontitud, la actitud pronta del creyente de cuidarse, de obedecer en todo al Señor, para empezar, resulta imposible sin el auxilio del Espíritu Santo. Por eso partí diciendo, y ya lo hemos dicho varias veces, que este proceso es imposible para alguien que no haya entregado su vida al Señor, que no sea regenerado por el Señor, que no haya nacido de nuevo. Esta faceta implica, como ya hemos dicho, lucha diaria en oración, está implícita dentro de ello, en lectura viva, en una diaria rendición a Dios, pasos o decisiones no solo mentales o estáticos, o durante la oración. Durante la oración es muy fácil ser muy santo, ser muy puro, ¿no es cierto? Porque estamos en la presencia del Señor en una forma que, bueno, solamente se viene cuando está en oración. Pero también tenemos que hacerlo en todo momento, cuando no oramos. Decíamos en la vida diaria, en la vida práctica, cuando conduces tu vehículo, cuando vas en el metro, cuando estás en la sala de clases, cuando estás en la universidad, cuando estás, etcétera. En todo momento es algo práctico que implica acciones, implica abstenciones, implica eliminaciones de tu vida, así como de incorporaciones de cosas indispensables para tu crecimiento. En la lectura introductoria al mensaje que hizo nuestro hermano Juan, Pedro nos dice lo siguiente, voy a repetir algunas ideas. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Fíjense que está tratando de personas que han sido purificadas de sus antiguos pecados. Son personas salvas. Pero una persona salva dice aquí que también puede llegar a tener la vista muy corta y aún ser ciego en lo que es el crecimiento, el desarrollo de la vida cristiana. Por eso, queridos hermanos, es tan importante predicar el plan de salvación, pero también es tan importante predicar lo que viene después de la salvación, que es el crecimiento diario y permanente que debe experimentar el cristiano durante toda su vida. Y continúa diciendo Pablo en el último versículo, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas hay una recompensa muy grande, no caeréis jamás. Segunda Pedro 1, 4 al 10. Notemos la cantidad de términos que se usan aquí para hablar de acción. ¿Cuántos términos nos llevan a la acción? Leíamos en la porción, huid de la corrupción. Para huir tengo que moverme. Poniendo toda diligencia, prontitud, una acción decidida, poniendo corazón y no solamente intelecto. Y además acción. Después la idea añadid. Después, entre comillas, no os dejarán estar ociosos, nos habla de actividad. Después dice, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Todos estos términos nos hablan de responsabilidad personal. No se trata de tomar a Cristo como nuestro Salvador y después vivir una especie de éxtasis, un sueño espiritual permanente, viviendo solo de emociones y alabanzas. No. Hay un trabajo que realizar, Y todos estos términos nos hablan de acciones, nos hablan de trabajo. Un cristiano que no trabaja es un cristiano que se va a quedar pasmado, va a quedar
en su primera etapa no va a desarrollarse y va a encontrar finalmente la vida cristiana lo más fome que existe en este mundo. ¿Por qué? Porque él no ha crecido. No porque la vida cristiana sea fome. La vida cristiana es lo más hermoso, lo más fructífero, es lo que realiza a un ser humano. Ayer consideramos en la reunión de varones todos los últimos filósofos que han aparecido y cómo todos han sido pesimistas, han sido amargados, han sido personas terribles y han convencido a la humanidad que la vida es un sufrimiento inútil y que ya no tienes que buscar tus razones y la razón de ser en la inteligencia, ni en la Biblia, ni en nada, sino simplemente experimentar cosas. Ay, 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 qué terrible. Pero la vida cristiana es muy diferente, te da objetivos, te permite vivir una vida de satisfacción en Cristo, te permite sentir que eres importantísimo para Dios. Hay un cambio muy, muy interesante. Pero si no buscas la voluntad del Señor en tu vida, no vas a descubrir ninguna de esas cosas y vas a ser la persona más amargada del planeta. Por supuesto que sí. Un cristianismo mal llevado es lo más negativo que puede existir. Porque el cristianismo es acción. Es acción. Acción no solamente para con mi prójimo, sino que primeramente acción para conmigo mismo. Acción de crecimiento. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No son acciones para ganar la salvación, porque esa la ganó Cristo para nosotros. Pero una vez que la tenemos, tenemos que ser hombres y mujeres de acción. De acción que nos permita ir creciendo y desarrollando nuestra vida espiritual, lo cual va a ir llenándonos de sentido día a día. Solo llevando a la práctica estas tareas que el Señor nos ha puesto, el poder del Señor obrará y podremos experimentar la maravillosa metamorfosis que nos hará cada vez más parecidos a nuestro modelo supremo. Tenemos un modelo, tenemos un superhéroe, usando el lenguaje moderno, pero es más que un héroe, por supuesto. Tenemos al Señor Jesucristo como meta de formación, como meta para seguir. Por eso dice, para que por ellas, fíjate cómo empieza la lectura, ¿no?, de Pedro, lo que nos está diciendo Pedro, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina. No dice la esencia divina, nunca vamos a ser dioses. La naturaleza, las características mismas que encontramos en Cristo, nuestro modelo supremo a seguir. A Dios, dice la Biblia, nadie le vio jamás, pero sí ha sido revelado a través de su Hijo Jesucristo. Mira a Jesucristo y vas a saber lo que Dios quiere de ti, lo que Dios quiere de mí. Esto tiene que ver con esta santificación activa, experimental, diaria. En gran medida, esta parte del gran tema de la santificación, que ya hemos dividido en tres partes y esta es la tercera, tiene a su vez una importante arista, que no es otra cosa que la separación práctica del mundo, un gran tema en sí mismo. Como lo dice Pedro, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. De alguna manera hay una separación. Hemos huido y debemos huir del mundo todos los días, porque el mundo, estamos inmersos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor Jesucristo lo tenía tan claro, y en su oración donde nos encarga al Padre, allí en Juan 17, versos 15 y 16, le dice al Padre, no ruego que los quites del mundo, porque para eso tendríamos que estar en el cielo, tendríamos que estar muertos, porque todo lo que nos rodea está relacionado con el mundo, sino que los guardes del mal, el mal del mundo, no son del mundo, somos prestados. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor Jesús en Juan 17, 15 y 16. De alguna manera, estamos en el mundo, pero debemos mantener una distancia para no ser contaminados, dañados por el mal que domina al mundo. Y pensemos, recordemos una vez más que el príncipe de este mundo, lo dice la Escritura, es Satanás mismo. El Espíritu Santo, referente a este mismo gran tema,
nos dice algo que es muchas veces incómodo leer porque es difícil de practicar. Y voy a leer una porción que hemos visto en otras oportunidades, pero ahora dentro de este contexto. En 2 Corintios 6, 14, 18 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios capítulo 6, versos 14 al 18. Nos dice Pablo, referente a este gran tema de la separación, que no se concibe la unión de un redimido con un incrédulo, y luego da 5 razones que no requieren más argumento porque son muy poderosas las razones. Dice que no hay comunión entre la justicia y la injusticia. El redimido ha sido justificado, busca la justicia, está con la marca de la justicia de Dios. La luz con las tinieblas. Dios es luz y habita en luz, dice, inaccesible. Y nosotros somos hijos de luz y lumbreras. ¿Qué comunión podemos tener con las tinieblas? Cristo con Belial, creyente con incrédulo, templo de Dios con ídolos. No hay comunión entre estas cosas, como decimos usualmente en términos muy nacionales, muy criollos. Agua con aceite no se juntan. Es agua con aceite. Y luego dice: salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor. La idea es que si ya estás en yugo desigual, entonces termina esa relación y apártate. Esto es parte de lo que se llama la separación práctica dentro de la santificación. Esta instrucción debe hacernos ser muy cuidadosos cuando realizamos, y la aplicación es muy amplia. Muchas veces la minimizamos, pero es muy amplia. Cuidado cuando realicemos sociedades, ya sean laborales, asociaciones o sociedades de tipo sociales, amistosas, fraternales, las famosas hermandades. Cuidado con las asociaciones o sociedades políticas, matrimoniales y cualquier otra sociedad. Recordemos que un redimido es de Dios, aunque te moleste, aunque lo descubra después de haberte convertido. Y esto es algo que incomoda, no se dice, pero incomoda muchas veces. Un redimido es de Dios, y todo lo que hace con su vida, su tiempo, su cuerpo, su mente, su recreación, etc., debe estar de acuerdo a quién es Él. Un hijo de Dios, un sacerdote, un redimido, un embajador, un representante del cielo en la tierra, un miembro de la iglesia del Señor, parte del cuerpo de Cristo, una luminaria en el mundo, un pregonero de justicia, templo del Dios viviente. Eso es cada creyente, cada cristiano. Por eso tenemos que poner cuidado dentro de nuestro proceso de santificación, con quien nos asociamos. Porque hay dichos, ¿no?, muy conocidos: pájaros de un mismo plumaje vuelan juntos. Si te pones a volar con ciertas personas, vas a ser identificado con ellos, ya no vas a estar dignificando tu alto rango con el que el Señor te ha honrado. Dime con quién andas y te diré quién eres. Cuidado, tenemos que evitar ser identificados con el mundo. Hemos visto muchas veces cómo son destituidos jueces, cómo son destituidos personeros de gobierno, cómo son dejados de lado personajes de las familias reales,
¿Por qué? Por no actuar a la altura de su investidura. Todos ellos deben andar en concordancia a su investidura, alejándose de aquello que los denigra o denigra a su familia, que denigra al poder judicial en el caso de los jueces, que denigra el concepto mismo de justicia. Y así lo publican en los diarios. Y el juez fue destituido por no actuar conforme a la dignidad de su investidura. Bueno, nosotros como cristianos tenemos una investidura tremenda, todo lo que hemos mencionado antes, hijos de Dios, para empezar, digamos, un título que a veces miramos tan en menos. Embajadores en nombre de Cristo en la tierra, ciudadanos de la patria celestial, etc. Dios nos dice por medio del apóstol Juan, recordemos que todo lo que está en la Biblia es Dios quien nos lo está diciendo. Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versos 15 al 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Más de alguien, especialmente en las etapas más juveniles de la vida, porque lo he conocido, lo he escuchado, dice: no me pida tanto, no me pida tanto, yo amo estas cosas. Bueno, el Señor debe controlar tus emociones, debe controlar el mundo. Eres de Dios. Mira, sí, para mí la frase bíblica más decidora que resume todo lo que somos es aquella en la que el apóstol Pablo nos dice, hablando en voz de Dios: no sois vuestros, sois de Dios. Yo ya no soy de Sergio, soy de Dios. Y tengo que actuar conforme a aquel que me compró, me redimió, me libró de todo lo que me esperaba. Aquel que me ofrece un futuro maravilloso, esplendoroso. Aquel que da sentido a mi existir. Y no solo a mi existir bajo el sol, sino a mi existir eterno. Vivo para Él. Si no vives para Él, entonces no te digas cristiano, por favor. No ofendas a Dios. Bueno, Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¡Wow! Es fuerte, no es el pastor que está acusándole. Usted está juzgando, pastor. No, estoy leyendo la Biblia, que es otra cosa. El amor del Padre no está en él. Hay un problema grave. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Notemos que lo que comenzó en la porción anterior, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, termina con algo bastante decidor. El último versículo decía: primero no os unáis en yugo, y al final dice: y no toquéis lo inmundo. O sea, no solamente unirte en yugo, sino que ni siquiera toquéis lo inmundo. ¿Pero qué me va a hacer una canita al aire? ¿Qué me va a hacer una salida? ¿Qué me va a hacer? Queridos, hay tantos ejemplos en la naturaleza que nos muestran lo que pequeñas cosas pueden hacer. ¿Sabes que basta una sola picada de un mosquito, el mosquito anófeles, que tiene un centímetro de largo? Una picada para que contagie al ser humano con la malaria. Y con esto se ha transformado en el animal más mortífero de la tierra. Una estadística que puede haber variado un poco con el tiempo, pero no es muy antigua. Dice que por lo menos este bichito es el responsable de 1 millón de muertes al año. Y es chiquitito. Y te pega una picadita. ¡Ah, bicho, que me picaste! Estás muerto. Estás muerto. El pecado es así. Chiquitito, chiquitito. Pero mata. La paga del pecado es muerte, no importa el tamaño. Y en un hijo de Dios produce separación, angustia, dolor. Por eso, no toquéis lo inmundo. Si no quieres contaminarte, si no quieres
recibir el daño. No toquéis siquiera lo inmundo. Es fácil de entender que estas medidas de separación implican acciones diarias, que pueden traducirse en luchas diarias, incomprensiones y muchas veces dolores. No es fácil vivir la santidad, no es fácil vivir el proceso de santificación. Es imposible, por otra parte, lograrlo sin lo que hemos visto en los puntos anteriores. Es imposible lograrlo sin oración. Es imposible lograrlo sin una lectura viva de la palabra en la que Dios le esté hablando a través de su palabra. Es imposible lograrlo sin una rendición diaria a Dios. Es imposible sin el poder del Espíritu Santo. Y estos pasos o decisiones prácticos. No, yo me convertí, dice algunas personas, hace como 15 años. No, realmente acepto que la Biblia no la leo nunca. Me cuesta mucho orar incluso. La vida es tan dura, tan difícil. No hay tiempo. Dale con el tiempo. Para orar siquiera. Y bueno, no hay que ser fanático. El amor del Padre no está en él, dice Juan. No lo digo yo, no soy un juez, lo dice la Biblia. Esa persona es imposible que crezca. Imposible que crezca, aunque tenga 30, 40 años en el Evangelio, desde que se convirtió, entre comillas, porque a esa altura uno empieza ya a dudar si hay una conversión real. Pero si se ha convertido, es imposible, pero la palabra imposible que crezca si no pone en práctica lo que hemos visto hasta aquí. Así que es fácil de entender que estas medidas, como decía, lo vuelvo a repetir, no sean siempre simpáticas en la vida. Hermanos queridos, si la compañía de cierta persona o personas me hace mal y no logro que entiendan lo que ha sucedido conmigo, que ya no puedo andar en sus caminos, no puedo andar en sus juergas, no puedo andar con ellos en sus salidas, por lo que ellos hacen en sus salidas, yo conocí a Cristo y ahora tengo otra vida, y si ellos no lo pueden entender y me perjudica, sepárate, no te unas al yugo con ellos. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Si tus amigos se han transformado ahora para ti en malos, antes tú eras quizás igual que ellos, que no se ha sentado en mesa de pecadores. Bueno, tú quizás antes te sentabas con ellos y participabas de sus cosas, pero ahora ya no. Y si te hace mal, no puedes seguir en yugo. Hay relaciones que se tienen que terminar, porque no toquéis lo inmundo. Por otra parte, hay cosas que agregar a nuestra vida. Por ejemplo, si siento la falta de fe y de victoria en mi vida, pastor, todo lo que te dice lo entiendo y creo que es bíblico porque tiene respaldo bíblico, pero no lo puedo llevar a la práctica porque no tengo tiempo. Bueno, decíamos que hay cosas que hay que quitar muchas veces. Es probable que me falte oración, entonces voy a dejar de ver los últimos programas de la noche de la televisión. Quizás veré un noticiario más corto, no uno que dure 1 hora. Y voy a redimir el tiempo, como dice Pablo, redimir el tiempo, quitar lo que ese tiempo que he dedicado a cosas que realmente al final no me edifican, para cosas que sí me edifican. Eso se llama redimir, rescatar. Es obvio que uno de los aspectos más sensibles en estas separaciones creyente-mundo se refiere, y siempre hay consultas y dudas, a una de las uniones más completas e íntimas que existen, la unión matrimonial. Al respecto, a Pablo se le hicieron consultas y Pablo las responde todas en 1 Corintios capítulo 7 especialmente. Al respecto hay un punto que siempre ha preocupado al cristiano y es, ¿qué hago si estoy casado y uno de los cónyuges se convierte? Esas preguntas se las hicieron a Pablo y por eso él las responde tan claramente en 1 Corintios 7. Y respecto a ello, Pablo explica, en primer lugar, no te separes. Aquí no se trata de divorciarse porque te convertiste y tu señora no. Parece que al principio muchos tenían ese problema en su cabeza. No, la cosa no es. Ustedes se casaron,
inconversos, tú te convertiste o ella se convirtió, procuren mantener el matrimonio hasta el final, hasta que la muerte los separe. Pero ese cónyuge ahora es tu principal preocupación misionera. Las misiones para ti no están necesariamente en África, no están necesariamente en Oriente Medio. No, las misiones están dentro de tu casa. Tienes que procurar con todo lo que tú eres y durante el resto de tu vida a que tu cónyuge se convierta. Reciba a Cristo como tu Salvador personal y entienda lo que tú ahora entendiste. Ustedes se casaron pensando igual, pero ahora tú piensas distinto porque el Espíritu Santo mora en ti. Procura que el Espíritu Santo también llegue a morar en tu cónyuge. Y Pablo lo dice tan claramente en 1 Corintios 7:16, referente a este tema y dentro de este contexto. ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, dice luego, si quizás harás salva a tu mujer? No hay garantía, pero sí es y debe ser tu lucha diaria. 1 Corintios 7:16. Muy diferente es el caso de un redimido y un inconverso. Simplemente el inconverso es un campo misionero. Y mientras no haya conversión, no puede haber unión. No puede. Dijimos antes que la santificación relacionada con el ser humano tiene 4 caras. Lo dijimos al principio de la serie. 4 caras que son completamente complementarias e inseparables. Y hemos visto 3 de ellas. La primera, haciendo un pequeño recuerdo, hay una cara dentro de un cubo que tiene 4 caras. La primera cara nos muestra nuestra santificación en el pasado, como el Señor antes de la fundación del mundo ya nos vio y nos santificó. Nos separó de alguna manera que no lo podemos entender a plenitud, porque somos muy limitados para entenderlo. La otra cara nos muestra la posición del creyente en virtud de la obra de Cristo, porque en Cristo ya somos enteramente santos y el Padre nos ve a través de Cristo enteramente santificados. Y la tercera cara es la que hemos estado viendo últimamente, se relaciona con el andar del creyente y la santificación progresiva. Y esto es solo alcanzable para aquellos cuya posición están ya en Cristo, solo para los salvados. Pero hay todavía una cuarta cara, si volvemos a girar este cubo, la cual tiene que ver con nuestro futuro. Pues un día, dice las Escrituras, que seremos enteramente santificados, lo cual implica la glorificación. Aunque parezca increíble, las Escrituras nos hacen ver que en Cristo el Padre ya nos ve glorificados. Pero bueno, bajo el sol obviamente no estamos todavía glorificados. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ahí tenemos la santificación pasada, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Hoy el Padre nos ve santo y sin mancha por medio de Jesucristo. Pero un día seremos santos y sin mancha cuando el Señor nos llame a su presencia. Queridos hermanos, esto es indispensable y está de acuerdo a la lógica y a la mecánica divina. Pues al cielo no entra nada que no sea enteramente santo, sin mancha, y nosotros estaremos en el cielo para siempre. Por lo tanto, necesitamos este proceso final. Para estar ante la presencia del 3 veces santo se requiere de la glorificación. Solo de este modo nos podremos presentar en las bodas del Cordero. En muchos cuadros del Apocalipsis, especialmente lo vemos los jueves que estamos estudiando este gran tema, que nos muestra el cielo y a los creyentes en él, vemos a personas con vestidos blancos, los cuales representan su condición de santos ante el Señor. En Apocalipsis 19:8 dice que las vestiduras blancas son símbolos de las acciones justas
obviamente mediante la justicia de Cristo. Amados, dice nuestro querido apóstol Juan, siendo muy viejito, escribe lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios. Este es nuestro presente. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, nuestro futuro todavía. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, nuestro Señor Jesucristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y como dice el Señor, donde yo estoy, ustedes van a estar conmigo siempre. Y así lo pide al Padre y así lo promete. Y para estar con Él para siempre tenemos que estar enteramente santificados. Y luego agrega: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por eso que este tema es importante tratarlo, porque de alguna manera esta esperanza maravillosa de la entera santificación nos ayuda a cuidarnos hoy día. Hoy somos santos en Cristo y debemos vivir desarrollando la santidad. Pero un día, cuando el Señor nos llame, seremos enteramente santificados. No habrá más dudas, esas dudas que te siguen atormentando, que aparecen cada cierto tiempo y aun cuando se respondan vuelven a aparecer. Eso es algo que uno ha experimentado y conocido a través de una vida pastoral. No habrá más dudas, no habrá más caídas espirituales, no habrá más fluctuaciones morales, no habrá más concupiscencia, más deseos desordenados. No habrá más vieja naturaleza que nos motive a mirar o desear lo incorrecto. Cuando ya estemos en la presencia del Señor, todo eso va a ser pasado, porque estaremos enteramente santificados, estaremos en el estado de gloria. Concluyamos ya pensamientos y esta serie. Busquemos, hermanos queridos, mi llamado, la diaria purificación en la meditación de la palabra, en la oración, incluyendo la confesión de nuestras faltas. Busquemos el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Rindamos nuestra voluntad, sentimientos y pensamientos a Dios de tal manera que estemos siempre pendientes de agradar a nuestro Salvador y Señor, separándonos de todo lo que dañe. Más valioso es estar cerca de Dios que por unos momentos cerca de lo que nos está dañando, aunque nos guste. Hermanos, que nada dañe nuestra comunión con el Señor. Finalmente, mantengamos nuestra vista puesta en los cielos, esperando ese día en que seremos enteramente santificados. Vuelvo y concluyo con 1 Juan 3, 2, 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¡oh, qué maravilla!, seremos semejantes a Él. No solamente que seremos absolutamente inmortales, tendremos un cuerpo restituido, sino que moralmente iguales a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has puesto metas altas, Señor, pero también nos has dado los elementos para alcanzar las metas, Señor. Padre Celestial, tú conoces nuestros corazones y sabes que hay rebeldía, Señor. Tú sabes que el viejo hombre, nuestra vieja naturaleza que aún está por allí, en algún rincón, le gusta mucho el mundo, Señor. Y no quiere separarse, no quiere dejar. ¿Y por qué? Y se revela. Oh, Señor. Y no hay crecimiento, no hay desarrollo. Ya hay el fruto del pecado. Aunque no le llame pecado, aunque no le llamemos pecados, pero hay iras, pero hay frustraciones, hay rabias, hay malos consejos. Bueno, tanta cosa que a ti te desagrada. Ayúdanos, Señor, a hacer efectivo esto de no tocarlo el mundo siquiera. Padre Celestial, bendice a la congregación y ayúdanos, porque sin tu fuerza, sin el poder del Espíritu, es imposible alcanzar lo que tú nos estás pidiendo.
Por eso nos rendimos, Señor, y reconocemos nuestra incapacidad y pedimos socorro. Que el Espíritu Santo nos ayude a alcanzar esas alturas a las que tú nos llamas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.